9.000 llamadas a emergencias ya antes de la alerta, 6.000 a las 3 de la tarde cuando tenía lugar la comida del Ventorro. Pero de todo lo que hemos escuchado, yo lo he descubierto hace 2 días, en una pieza de archivo que hizo nuestra compañera Estela González Collazo, como esta, y me quedé impresionado. Dice, pero para el relato judicial, ya no solo político, la declaración que veíamos antes de archivo de una responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana a las 12 y pico de la mañana, diciendo que el punto más peligroso por los datos que tenían era el Barranco del Pollo, ¿cómo se puede pues, decir que no habían informado de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo? Y ayer conocíamos que durante el 29 de octubre se hicieron casi 20.000 llamadas a emergencias. Hoy la Generalitat Valenciana ha contestado a la jueza que instruye la gestión de la Dana sobre el supuesto receso en la reunión del CECOPI de ese día. Niegan que se dejase de trabajar, pero hablan de un periodo de trabajo exclusivamente presencial. Tras conocer que el 112 de la Comunidad Valenciana recibió el 29 de octubre casi 20.000 llamadas, la delegada del Gobierno aporta una nueva información. Fíjense, ahí tienen el número de llamadas, ahí, en esta pantalla, otra arriba, justo enfrente donde se celebró el CECOPI, con los puntos donde están llamando. Bernabé asistió a esa reunión por videollamada. La información estaba, la información se tenía. Hemos estado 4 meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información. ¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que hicieron. Nada. Y no nos dijeron nada. La tenían enfrente, la tenían aquí donde más la querían, que necesitaban que entrara alguien y les tarandeara, pero que esta fase está. Es una pantalla como la que ese mismo 29 de octubre se ve detrás de la jefa de servicio de emergencias de la Generalitat, cuando explica a media mañana qué zonas están vigilando. Las zonas que tienen un mayor nivel de caudal ahora para hacer seguimiento son el río Magro y la Rambla del Pollo, la zona de la Rambla de la Saleta. La jueza que investiga la Dana ha preguntado a la Generalitat si hubo un receso esa tarde en el CECOPI, tal y como aseguró el Gobierno en noviembre. Entre las 6 y las 7 de la tarde, la pantalla pasó a negro. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones de por qué lo pararon. Y el Gobierno valenciano reconoce que hubo un parón, aunque su forma de expresarlo es que se produjo un periodo de trabajo exclusivamente presencial. No explican por qué se desconectan las pantallas mediante las que asisten a la reunión los representantes de organismos estatales. La Generalitat asegura que no se paró de trabajar y critica que la delegada del Gobierno no acudiese de forma presencial hasta la madrugada. Vamos a ver, Carmelo, voy contigo enseguida, pero junto a las llamadas, los autos judiciales que están siendo concretos, las 20.000 llamadas que se recibieron, 9.000 llamadas a emergencias ya antes de la alerta, 6.000 a las 3 de la tarde cuando tenía lugar la comida del Ventorro. Pero de todo lo que hemos escuchado, yo lo he descubierto hace 2 días, en una pieza de archivo que hizo nuestra compañera Estela González Collazo, como esta, y me quedé impresionado. Dice, pero para el relato judicial, ya no solo político, la declaración que veíamos antes de archivo de una responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana a las 12 y pico de la mañana, diciendo que el punto más peligroso por los datos que tenían era el Barranco del Pollo, ¿cómo se puede pues, decir que no habían informado de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo? Son testimonios devastadores, sencillamente devastadores. Son testimonios que dejan, digamos, ponen blanco sobre negro el proceder errático, indolente de la Generalitat. La juez de Catarroja le ha cambiado el paso completamente a Mazón. Mazón se estaba defendiendo políticamente y ahora se defiende jurídicamente. Porque hay un término que utiliza la juez de Catarroja que es la clave de todo, que es la evitabilidad. De las muertes. Evitabilidad. Oiga, vamos a ver, de todo esto que está pasando aquí, o que ha pasado aquí, lo más grave ¿qué es? Lo más grave es que han muerto 220 y tantas personas. ¿Se podían haber evitado esas muertes que se producen, la inmensa mayoría, entre las 7, 6 y media, 7 y media, 8 de la tarde? ¿Se podía haber evitado si la Generalitat hubiera lanzado una alerta en la cual dijera, oiga, dejen sus coches, súbanse a los pisos altos, que esto es muy serio? Porque era claro que era muy serio. Entonces, esa evitabilidad que no se evitó,
es lo que ahora mismo pesa como una losa sobre los hombros de Carlos Mazón y de su equipo. Es interesante lo que dice Carmelo, porque es cierto cronológicamente que desde que la jueza hizo aquel auto donde decía las muertes eran evitables, las desgracias materiales no. Y dos, aquí no pinta nada la delegación de gobierno, el foco de la noticia es quién tiene las competencias, que eran la Generalitat. Ha ido cambiando el relato de Mazón en los últimos tiempos, que ya había cambiado antes, pero insisto, se pone el foco de la defensa de la Generalitat Valenciana en que no le informaron de lo que pasaba en el Barranco del Pollo. Insisto, a las 12:30 de la mañana, una responsable de emergencias de la Generalitat, del gobierno de Mazón, estaba diciendo que lo que tenían eran avisos muy preocupantes de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Lo cual pone en las patas de los caballos, si no cambia su testimonio, que yo creo que lo cambiará porque se tendrá que defender, Salomé Prada. Salomé Prada, porque el señor Mazón nos hablaba de que él había llegado a la CECOPI pasadas las 7. Entendíamos que a las 7:10, 7:04, relato político. Cuando la juez de Catarroja le dice, oiga, ¿estaba usted implicado en la alerta? Yo no. Yo llegué a las 8:28. Parece que un poquito más tarde de las 7. Cambia completamente el relato y deja en las manos de la consejera Prada todo este... Pero aparte de eso, Javier, la decisión política la toman los políticos con asesoramiento técnico. Si la excusa es no estábamos informados, ahí hay una responsable de comunicación, de emergencias, que dice a las 12:30 lo más peligroso, a las 12:30 la alerta se emite a las 8:11 minutos, a las 12:30 lo más preocupante es un arroyo y el Barranco del Pollo. Digo esto porque en el Barranco del Pollo se ha construido el relato de defensa de la Generalitat. Si una responsable de emergencias de la Generalitat reconoce a las 12:30 del mediodía que lo más preocupante es el Barranco del Pollo, alguna información tenían que tener ya. Sí, es evidente. Vamos a ver, cada explicación que sale de la Generalitat es más confusa y yo creo que debilita más su posición, porque en la instrucción de la juez está siendo meticulosa, precisa y contundente. Y en ese el auto que tú te referías, Xavi, decía otra cosa más. Decía que la alerta había sido no solo tardía, sino que había sido errónea. Es decir, que no había servido para nada y limitaba muy bien las horas en las que se produjeron la mayoría de las muertes que efectivamente fueron evitables. Lo que no hubiera sido evitable fue la destrucción. Yo creo que efectivamente Mazón ahora mismo ya no está en el relato político. Él sabe que ese relato lo ha perdido. O sea, él sabe que en el imaginario de los valencianos él ya no es el presidente de la Generalitat. Otra cosa es que funcionalmente lo siga siendo, porque legalmente lo sigue siendo, obviamente. Pero yo creo que él sabe que en el imaginario valenciano ya no es el presidente de la Generalitat. Yo creo que él ahora está en la defensa judicial. Y para eso su obsesión es salir de la cadena de mandos y salir del escenario. Por eso tanta insistencia en que él llegó al CECOPI a las 8:28. Que puede ser una defensa judicial, pero una incriminación política, porque el responsable máximo no está donde tenía que estar. Bueno, después de ver esta secuencia de hechos, insisto en esa declaración que puede tener su importancia incluso en el propio relato, no solo político, sino judicial. El gobierno central, insiste en pedir a Feijóo que aparte ya a Carlos Mazón de la presidencia, mientras desde el PP vuelven a apoyarle, aunque empieza ya a notarse bastante tibieza en sus defensores. Creo que la responsabilidad ya no está en el señor Mazón. Claramente está en el señor Feijóo, que si mantiene esta situación, ante todo lo que se está conociendo cada día, será el responsable ante los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Eso de politizar constantemente este drama a trocitos y una cuestión que ha sucedido entre tantas administraciones que simplemente se vea sacando una parte, una proporción para poner todo el foco en esa administración o en esa persona, me parece faltar a la verdad. Mire, eso forma parte de una investigación judicial y ahí es donde se debe dilucidar todas esas cuestiones. Veremos qué pasa judicialmente, pero también nos interesa políticamente qué consecuencias. Bueno, Lo que has visto con la pieza anterior y estas reacciones, no sé si hay alguna variación, ¿qué análisis haces, Natibel? Pues yo creo que Feijóo dijo algo muy acertado en un principio, dijo que Mazón estaba noqueado, creo recordar, creo que sigue noqueado, no ha logrado tener una defensa coherente en ningún momento, todo lo que ha hecho ha sido ir mintiendo sucesivamente y una mentira desarticulaba el argumento anterior y a mí me parece que desde el punto de vista político Mazón está completamente fuera de juego. Ahora bien, está claro que se va a mantener primero
se va a mantener un tiempo. Él va a hacer todo lo posible por mantenerse por razones, incluso, como se ha dicho en algún momento, que son muy espurias y muy tremendas, por razones económicas, lo cual es terrible. Pero Feijóo le dejará caer en el momento en el que al partido le sea beneficioso dejar caer a Mazón, porque en este momento le plantea graves problemas políticos también al señor Feijóo. Lucía. No, yo creo que el señor Mazón le plantea un grave problema político en este momento al señor Feijóo, y tan grave. Imagínate si que se es el va. que tiene encima. Pues si se va, se le quitaría un problema. Sí, Otra cosa, posiblemente. Vamos, Tendría sin la otro. menor duda. Es que no está pasando nada que no fuera previsible que fuera a pasar. Es que el señor Mazón no estaba en su sitio y además, primero una pequeña mentira, luego una mentira más grande, luego otra mentira más grande, luego la bola de las mentiras. Y entonces, como no ha parado de decir mentiras desde el día siguiente, pues, y no estamos hablando, porque claro, de verdad a mí me escandaliza, me indigna y me parece una indecencia hablar de relato político con la mayor tragedia de la comunidad autónoma valenciana que presidía este señor. O sea, este señor se cree que puede hablar de un relato político y de él como víctima, teniendo en cuenta lo que ha pasado en su comunidad autónoma. La peor de las tragedias, 200 y pico muertos, un nivel de devastación material que todavía continúa además. Y este señor se preocupa por el relato político, pero de verdad, ¿en qué país vivimos? ¿Y en qué partido eso se le puede tolerar a alguien? Es decir, y este es el problema. Es decir, no está pasando nada que no fuera previsible. Tú dices, se sabía que el Barranco del Pollo, bueno, a ver, el Barranco del Pollo bajó al final un caudal de 4 veces el Ebro, eso nadie lo pudo prever. El caudal nadie lo pudo prever. Ni Mazón ni nadie, además de la Confederación Hidrográfica lo han dicho, que este es un fenómeno que puede pasar cada 500 años. Si es que todo esto se puede comprender. Lo que no se puede comprender es que haya un señor que no estuvo en su sitio y que pretenda hacernos creer que la culpa la tiene el gobierno y Teresa Rivera y Pedro Sánchez. Oiga, pero es que no es él el que pretende hacernos creer eso no podía ser. Es decir, sencillamente lo que está haciendo la juez... no es Mazón. El que pretende hacernos creer eso ha sido Feijóo, que le ha apoyado desde un principio. Bueno, apoyar... No, absolutamente. Apoyar, decir... Al principio no. No, ha dicho dos cosas. Al principio no, después sí, y luego dijo aquello de, bueno, nadie ha estado a la altura. Ha dicho dos cosas. Ha ido Que no ha estado a la altura y que ha estado noqueado. Desde luego, te voy a decir una cosa. Si el presidente nacional de tu partido te dice que no estás a la altura y que estás noqueado, desde luego no tienes que esperar ni 5 minutos, te largas. Si tú le preguntas a todos los... Ayer, por ejemplo, Juanma Moreno, el presidente de la Comunidad de Andalucía, le dijeron... ¿cree usted que debe dimitir? Y dice, esto es una decisión personal suya. Oiga, si eso es... En fin, es que no hace falta ya que le estén diciendo, ya le están señalando la salida. Cuanto más tiempo esté en su puesto, va a ser peor para él. Peor para él, como se ha demostrado. Parece evidente que el tono majestático de su defensa, que hemos escuchado a líderes del PP como... Juan Bravo, me parece que fue, el propio Miguel Tellado ha descendido bastante con ese relato que hemos ido conociendo, con el auto de la jueza, con las 20.000 llamadas, con esas declaraciones. Pero todo esto Xavi les arrastra. Les arrastra, porque a Xavi... A Xavi también. A Xavi también. A Tellado le hemos escuchado hacer una defensa absolutamente entregada a la figura de Mazón y diciendo que toda la culpa la tenía el gobierno de la nación. Y lo ha hecho de una forma contundente. Ahora, claro, recular, que van reculando poquito a poquito, pues no es nada fácil. Porque es que es verdad que la complicación está en que si se va Mazón, ¿qué pasa? Hay que convocar elecciones, porque no va o negociar con Vox. Pero es que eso es lo de menos, es una cuestión de dignidad. Estamos hablando de la dignidad, no estamos hablando de un problema político. Yo no tengo ninguna duda, pero no sé si la dignidad es una prioridad en política. Bueno, en este caso, en la mayor tragedia que de la Comunidad Valenciana, es que no estamos ante cualquier cosa. Porque vamos a ver... Concluyendo, Carmelo. Sí, termino. Realmente, el propio Feijóo ha dicho, es que lo que no queremos es perder Valencia. Es que lo ha dicho así. Pues, como es que lo que no queremos es perder Valencia. Entienden que si se va Mazón, entonces con Vox no pueden negociar porque están las cosas como están, un candidato. Y si hay que convocar elecciones, entienden que perderían en esta circunstancia
Valencia. Y ese es el follón. Cierro contigo. ¿Querías un apunte sobre esta cosa? Porque era todo dicho. Lo que explicaba al principio es que no le quieren dejar caer porque les plantea un problema político, porque no tienen una gran visión de miras, no tienen una idea de futuro. Es decir, ¿qué es peor? ¿Que caiga ahora y plantear unas elecciones que vamos a perder o resistir a ver qué pasa? Pues depende de la jueza, ¿no? Pues lo que está pasando gracias a la jueza. Manolo Mata, abogado de la Acusación Popular de Acción Cultural del País Valencià. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Estamos conociendo los detalles, son estremecedores en esos 1000 folios de la instrucción de la jueza de Catarroja, y empezamos a tener algunas cosas claras. No sé si las comparte, por ejemplo, sobre la responsabilidad en la reacción inmediata y la protección ciudadana en la emergencia. La Generalitat Valenciana era la responsable, ¿correcto? Totalmente correcto, lo dice la ley, y aparte el presidente de la Generalitat es el responsable de todas las acciones políticas de la Generalitat Valenciana. Imaginamos que más allá de lo que digan los responsables políticos, al final la justicia tendrá que dirimir responsabilidades, escuchando, por ejemplo, a los técnicos presentes en el centro de operaciones, en el CECOPI. Lo digo porque hoy, un día más, las versiones del presidente Carlos Mazón acerca de su presencia allí no coinciden con lo que nos dicen a esta casa los técnicos que estaban allí. Pero es que esta es de especial gravedad, porque la Generalitat Valenciana ha mandado un informe a la juez. La juez les pregunta: ¿fue alguna otra autoridad al CECOPI antes de emitirse el mensaje? Y la Generalitat contesta que únicamente fue el portavoz, el presidente de la Diputación de Valencia, el señor Mompó. Y dicen que han revisado las cámaras, que tienen las cámaras 24 horas, 365 días, y que, por tanto, nadie llegó allí antes de las 20:11. Refiriéndose específicamente al señor Mazón. Y él hace público que eran las 20:28 cuando llegó allí. Bueno, pues la paradoja es que los profesionales de Radio Nacional, los de Televisión Española, tienen fuentes que indican que llegó allí entre las 8 menos cuarto y las 8 menos 10. Y eso es haber mandado un documento falso a la juez instructora. Y es continuar con la deriva que estamos viviendo aquí, insólita, porque hemos vivido varios mazones, ¿no? El primer mazón es el que estaba noqueado, que dijo Feijóo, un señor que al día siguiente de que murieran y desapareciera tanta gente, pues bueno, venía a decir que era una desgracia, que agradecía al gobierno, que él le había pedido 500 profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil que colaboraran. Pero ¿cómo 500 si el gobierno ha tenido que mandar más de 20.000? Luego tuvimos un Mazón que ya pasó a la agresividad, la culpa era de todo el mundo, que él estaba de oyente, pero que siempre estaba perfectamente informado. Y cuando ve que eso le podía llevar al banquillo, inventa una nueva teoría que es yo desaparecí y aparecí a las 8:30. Bueno, y eso es de una irresponsabilidad total, y ahora ya tenemos la constatación con esas dramáticas declaraciones de los familiares, de los fallecidos, de la gente lesionada, que solo se ha visto una parte, tienen que llegar muchísimas más, en que son relatos tan dolorosos de gente que murió ahogada porque nadie fue capaz de decirles que se subieran al piso de arriba o que no bajaran a los garajes. Es que el plan de emergencias hidrológicas está perfectamente protocolarizado y mira, hay una anécdota que es curiosísima. La consejera responsable, Salomé Pradas, a las 2:20, en su Twitter, y lo podéis ver en su perfil, dice: mucho cuidado porque va a venir avenidas de agua por el Barranco del Pollo y del río Magro, que nadie se acerque a los márgenes del río. Pero bueno, y esa señora lo dice para sus 5.000 seguidores de Twitter, cuando tenía que haber alertado a 1 millón de valencianas y valencianos con todos los medios a su alcance. Es que la jefa de emergencias y el señor Mazón son los jefes de la policía local en un estado de alerta 2. Tienen a miles de policías locales de todos los municipios para que les ayuden. Podrían haber recurrido al sistema de ESALERT de mandar ese mensaje, pero también a los alcaldes, a las alcaldesas, a las radios, a las televisiones. No, estuvieron esperando a que él decidiera
que se mandara un mensaje. Y casi todas las muertes se sitúan entre las 7 y las 8 de la noche. Era un daño evitable y previsible. Eso lo constata la jueza de Catarroja, que esas muertes se produjeron antes del envío de la alerta. ¿Esto puede derivar en responsabilidades penales para, por ejemplo, la exconsejera de Interior, Salomé Pradas? Hombre, nosotros estamos totalmente seguros que va a haber responsabilidades penales y ahora estamos hablando de homicidios imprudentes, pero hay un elemento técnico que es el dolo eventual que puede llevar a que esos homicidios eventuales, si se aceptaba la posibilidad de las muertes, podrían ser hasta no imprudentes por dolo eventual. Pero es que hay mucha gente implicada. Es que en la cadena de mando el número 1 es el señor Mazón, después la señora Pradas, después el secretario autonómico señor Argüeso, el director general de emergencias y así sucesivamente. Es que la Generalitat Valenciana gestiona 31.500 millones de euros, tiene 600 brigadistas forestales que fueron a los barrancos, como les dice la propia ley, que tienen que controlar las avenidas en los barrancos porque es competencia de la Generalitat, y alguien los retiró a mediodía. Es que se hizo todo mal. Es que todos tenemos en la cabeza cómo se gestionó la Dana de 2019 en la Vega Baja, en que no hubo que lamentar prácticamente ninguna pérdida humana porque se desalojó la gente. Pero si miramos más atrás, en el año 82, una gran pantanada en la Comunidad Valenciana, en la zona de la Ribera, hizo que se desalojara 100.000 personas. Y era con megáfonos, era con boca a boca, era con conversaciones, era con... Bueno, estamos en el siglo XXI y esto ha sido uno de los mayores caos que se estudiará en las universidades durante mucho tiempo. Usted, como abogado de la acusación popular, no sé si van a presentar o lo han hecho ya un recuento o fianza de los daños que se puedan reclamar, porque la juez de Catarroja considera que los daños materiales no se pudieron evitar, sí parte de las víctimas mortales, pero no sé si eso significa que lo tienen muy complicado para reclamar fianzas o indemnizaciones. No, nosotros no es nuestra misión. Acción Cultural del País Valencià es una entidad que nace para proteger el patrimonio valenciano, su lengua, los derechos de la ciudadanía, y estamos para que se averigüe la verdad. Y es un esfuerzo que están haciendo otras organizaciones. Se ha personado hoy el PSOE, pero está personado Podemos, bueno, Vox está ahí, no sé, porque fíjese, todo esto también empieza cuando llega ese pacto de la servilleta entre el señor Mazón y Vox, porque Vox tenía mucho interés en gestionar esta consejería. Y Vox la quería porque llevaba también los toros. Y en ese momento se hacen cargo de esa consellería, pero no hacen nada. Es que con anteriores gobiernos en septiembre había una planificación de reuniones de ver cuándo podía llegar aquí grandes lluvias, en octubre, en noviembre, porque sabemos que tenemos un otoño en que llueve mucho, ya lo dice Raimón en la canción, que en este país no sabe llover la lluvia, ¿no? Bueno, pues Vox se va del gobierno valenciano y cogen a una consejera que había destacado por su, iba a decir su inutilidad, pero bueno, su falta de competencia al frente de medio ambiente. Y va allí como una cuestión menor. Y ha sido la cuestión más relevante de este gobierno desde que está y de muchos gobiernos. Emergencias es el último recurso que tiene la ciudadanía ante una catástrofe y tienen que estar bien organizadas.